Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 5 del curso de Marketing Digital desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con Marketing Digital, interiorizándonos y conociendo este apasionante mundo. En el video tutorial anterior lo que estuvimos viendo es la parte teórica sobre el trabajo con SEO, con Search Engine Optimization, ¿verdad? Ya conocemos y sabemos lo que es el SEO, ¿cierto? Ya estamos nosotros en condiciones de ir a ver temas más prácticos asociados a esta herramienta que, recuerda, está asociada a otro concepto que tú ya a esta altura del curso debes conocer a la perfección. Me refiero a las búsquedas o resultados orgánicos de los motores de búsqueda o de los Search Engine. Entonces ahora lo que viene es mostrar un poco los detalles de SEO, ¿verdad? De hecho acá en esta imagen que también utilicé en el video tutorial anterior, que la tomé de internet por cierto, aparecen varias palabras, ¿cierto? Que están yo creo asociadas y que resumen de cierta forma qué es el SEO y cómo poder implementarlo. Fíjate, por ejemplo, acá está la palabra Search, Site, Links, Factors, Web, Engines, Administrator, Page, Page Rank. Nosotros ya sabemos lo que es el Page Rank, ¿cierto? Si recuerdo, yo ya les mostré lo que era Alexa.com, ¿cierto? Ya nosotros sabemos lo que es eso. Ya sabemos entonces cómo medir nuestro ranking page. Ya sabemos lo que son los links y todo eso. Entonces ahora nos queda ir a ver la parte práctica. Parte práctica que vamos a mostrar en este caso viendo con mi sitio web. Vamos a mostrar algunas cosas que yo hago con mi sitio web, a pesar de que mi sitio web está muy mal programado, pero por ahí tiene algunas cosillas que son interesantes para el SEO. Vamos a ver también cómo manejar el tema de los mapas del sitio, que es importante que tú sepas cómo tienes que hacer. Vamos a ir a la web oficial de los sitemaps para poder aprender a utilizarlos, bien. Y vamos finalmente, no sé si no creo que lo hagamos en este video eso, pero si lo vamos a hacer, vamos a dedicar un video por lo menos completo o la mitad del mismo a ver en detalle y a revisar la interfaz que nos ofrece Google Analytics, que es la herramienta por excelencia que nos ofrece la gente de Google para que nosotros podamos medir, ¿cierto?, algunos de los factores asociados a las estadísticas de nuestro sitio web. De hecho, por ahí nosotros un par de videos atrás hablábamos de lo que era, por ejemplo, el porcentaje de rebote, lo que era la segmentación, ¿cierto? Entonces ya por ahí estamos nosotros en condiciones de entender qué es el Google Analytics y poder interpretar sus datos. Para eso, antes vamos a ir a ver algunas cositas que son interesantes de conocer, por ejemplo, lo que te acabo de mencionar y otras más que también es importante. Por ejemplo, algunas de las técnicas que, si bien es cierto, yo te comentaba algunas técnicas penalizadas en SEO, ya desde el punto de vista práctico vamos a ver otras que también es importante que nosotros las tengamos en consideración. Te voy a mostrar por ahí un enlace que hizo el amigo Javier Casares también, en donde nos muestra y se dio el trabajo él de hacer una recopilación de las distintas fórmulas mediante las cuales nosotros podemos solicitar que se elimine una penalización, ya sea por ejemplo, de las famosas duplicidades de contenido que te hablaba yo, ¿cierto?, de Google o de Ask o de Yahoo o de cualquier motor de búsqueda. Bien, así que se viene bien entretenido este tema, por lo tanto, nada más de cháchara y vamos a colocar manos en el marketing. Acá en principio te muestro algunas de las principales técnicas que nosotros tenemos que ir implementando para conocer lo que es el marketing digital a nivel de SEO. Las voy a ir mencionando y vamos a ir viendo ejemplos prácticos. Aquí no quise escribir descripción ni nada, sino que lo que vamos a hacer es ir a ver ejemplos reales. Bien, porque esto ya es parte práctica del SEO. Acá en este video tú ya estás entrando a aprender a implementar la teoría que se te dictó en el video pasado. Entonces ya aquí viene la parte entretenida, la parte donde vas a meter las manos para realmente tú hacerte cargo de lo que es el SEO. Interesante, apasionante. Así que si estás corriendo desnudo por ahí por tu habitación, por favor detente y vamos a colocar y concentrarnos acá en nuestra clase.
Mi gran amigo Kaiser Engelberg Abarca de Costa Rica, quien si es que tiene la posibilidad de ver este video, le envío un gran abrazo, lo quiero mucho. Él siempre hablaba de este término del famoso contenido fresco. ¿A qué se refiere nuestro amigo Kaiser al hablar de contenido fresco? Google y la mayoría de los motores de búsqueda, independientemente, muchachos, y eso es muy importante, independientemente de lo que nosotros hagamos a nivel de las técnicas que están desde la segunda, hacia abajo, no son más importantes que esta primera que yo te acabo de colocar acá. Siempre y sobre todo Google va a privilegiar el que tú tengas contenido fresco. Ahora vamos a hilar más fino. ¿Qué significa eso? ¿Con qué se come? ¿Significa que yo tengo que colocar el contenido en la nevera, como me dijo un alumno el otro día por ahí? No. Sino que acá lo que pasa es que tú tienes que tener contenido actualizado de forma periódica. En general, Google, a portales, por ejemplo, como el mío, blogs, como mi sitio no es un portal, mi sitio web es un blog, generalmente te recomiendan tener una actualización de por lo menos una semana de una página completa que te permita actualizar los contenidos que tienes en los widgets de tu home o en el listado de enlaces de tu home, en el listado de publicaciones de tu home, por lo menos algunas 5 o 6 actualizaciones semanales que te genere cada una URL enriquecida. Yo sé que muchos de ustedes saben lo que es una URL enriquecida, de todos modos vamos a ver qué es, y por ahí te voy a compartir un video que nosotros ya hicimos, donde puedes perfectamente aprender a hacerlo. De hecho, ya por ejemplo en el taller práctico donde trabajamos con MVC, ya de hecho ya sabemos hacer, y estamos, yo creo, ya como se dice acá en Chile, peinados para el lado respecto de cómo manejar URLs enriquecidas. De hecho, hasta aprendimos a no pasar variables en la URL y que te quede más limpia. Así que ya, pero no nos adelantemos, sigamos con el tema del contenido fresco. Entonces, es muy importante, muchachos, que tu sitio web tenga contenido fresco, contenido actualizado de forma periódica. Ahora, la pregunta del $1.000.000 que viene: oye, César, está bien, eso está bien para los blogs, eso está bien para los periódicos, que quizás aún actualizan sus contenidos de forma diaria. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la página web de una empresa? ¿Qué pasa con la página web corporativa de una empresa en donde de verdad no tienes contenido fresco para actualizar porque al dueño no le interesa o porque no tienes más que decirle? Te pongo un ejemplo puntual. Una empresa de, no sé, yo por ahí una vez le hice una página web a una empresa que vende productos químicos. Al señor no le interesa nada, al señor lo único que le interesa es tener una página web porque alguien le dijo que la tenía. Bueno, en casos como este, muchachos, es importante que se entienda que quizás aquí el contenido fresco no es importante, pero las demás herramientas que tenemos acá abajo sí lo son. ¿Ok? Hay instancias, por ejemplo, sitios web en donde la información de la empresa no cambia de forma periódica. Es por ahí importante que se tenga presente que no hay contenido fresco. Por ejemplo, una página web de una panadería generalmente no tiene los links principales, el quiénes somos, qué sé yo, nosotros, lo que vendemos y eso. La mayoría de las empresas pyme que son, por ejemplo, administradas por personas de edad, no son muy asiduos a colocar contenido fresco en sus páginas web, y son de los que creen que con tener una página web ya basta. Pues bien, lamentablemente déjenme decirles que no es así. De hecho, Google va privilegiando en base a distintas variables. Ya por ahí yo te explicaba un poco cuál era la fórmula mediante la cual Google en específico o Bing generaban sus resultados orgánicos. ¿Te acuerdas que hablábamos sobre cómo lo hacían y de que se producía una especie de puja, ¿cierto? Una especie de subasta, ¿verdad?, entre las distintas páginas web que desean aparecer de primero en los resultados de búsqueda, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos presente que no siempre tu página web va a tener la posibilidad de contar con contenido fresco. Sin embargo, yo soy partidario de que siempre se puede. Por ejemplo, una de las principales críticas que yo hago es a los dueños de discotecas, en donde lo que hacen es simplemente utilizar sus páginas web para mostrar fotos de la discoteca, de las pistas de baile, generalmente de sus salones VIP o las cartas. Algunos han colocado precios y ese tipo de cosas, pero por ahí sería bien interesante que generaran, por ejemplo, una aplicacioncilla, ¿verdad?, para que pudieran publicar las fotografías tomadas en cada uno de los eventos y los usuarios las pudieran comentar.
Por ahí una vez un sabio profesor de marketing me dijo lo siguiente, me dijo, mira, no hay mejor forma de promocionar una página web que esta, me dijo, mira, anda a un colegio de mujeres o anda a una discoteca donde hayan bastantes mujeres, tú le tomas una foto a una mujer y le dices a esa mujer que esa foto va a salir en tu página y te aseguro que ella te va a dar a conocer tu página por sí misma. La vanidad de la mujer es muy grande, muchachos. Entonces, por ahí, volviendo al ejemplo de la discoteca, sería muy interesante que valoraran un poco más la presencia en internet, no solamente al creer que con tener una página web basta, sino que a ir generando herramientas para que la misma gente, porque la discoteca la mayoría, por lo menos el 50% de la gente que va es siempre la misma, y por ejemplo, ahí también hay un público que es flotante en las discotecas. Entonces, es importante tener presente que siempre es posible generar contenido fresco para nuestros sitios web. Bien, otra cosa que tenemos que nosotros tener en consideración dice relación con la generación de las etiquetas meta, y aquí sí vamos a cerrar la presentación para ir a ver específicamente de qué estoy hablando yo acá. Al yo hablar de etiquetas meta, hablo de etiquetas HTML que se incorporan dentro de en este caso el head de la página web para generar una especie de comunicación con los motores de búsqueda. Por ejemplo, mira, vamos a ir a mi sitio web, vamos a ir a ver el código fuente. Entonces me imagino que se ve bien ahí la grabación. Y fíjate, por ejemplo, acá hay, bueno, en realidad las etiquetas meta hay varias, ¿eh? De hecho vamos a ir a ver la documentación de la W3C. Vamos a, mientras carga acá W3C, hay varias, pero hay dos que son las principales. Una que es la etiqueta name description, en donde tú le vas a colocar una descripción a tu página web. Ahora, aquí hay un tema que es muy importante. Uno de los principales errores que cometen las personas que no conocen mucho de SEO es que generan una descripción por cada una de las páginas asociadas a su sitio web, y no es correcto eso. La descripción tiene que ser siempre la misma. ¿Por qué? Fíjate. Porque, por ejemplo, si yo busco algo acá, por ejemplo, César Cancino, mi internet está lentísimo hoy, así que por ahí vamos a tener que esperar un poco más de lo previsto. Pero, ¿te acuerdas que yo te decía cuando te explicaba lo que era la búsqueda orgánica? Te decía que los motores de búsqueda utilizan el texto que tú tienes acá en la etiqueta name description para que puedan mostrar la descripción de tu sitio web. Entonces, si vamos a ver aquí los resultados, fíjate que, por ejemplo, si yo coloco César Cancino como keywords, como palabra clave, ya te estoy hablando muy técnicamente, y esto tú lo tienes que entender, todo lo que yo te estoy diciendo. Vamos a hacer clic acá mientras, para que vaya abriendo la World Wide Web. Entonces, ¿te acuerdas que yo te decía que la descripción que tú le coloques en la etiqueta meta va a aparecer acá en los resultados de búsqueda? De hecho, tanto esto lo hace Bing como Google o como Yahoo. Así que es súper importante, muchachos, tener presente que la etiqueta name description es fundamental. Otra etiqueta que es muy importante utilizarla es la etiqueta keywords, es decir, es la etiqueta en donde nosotros vamos a indicar las palabras claves, pero ahora asociadas a el código fuente de la URL que está viendo el usuario o de la URL que indexó el motor de búsqueda. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, nosotros perfectamente podríamos incluir, por ejemplo, un sitio web de anuncios clasificados, por ejemplo. Entonces, imagínate un sitio web así, en donde nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar un grupo de palabras claves, ¿verdad? Por cada uno de los posts que nosotros publiquemos en nuestro sitio web de anuncios clasificados. Entonces, en cada URL que se genere, la descripción va a ser siempre la misma, pero el grupo de palabras claves que nosotros indiquemos, ¿verdad?, van a ser estrictamente palabras claves que están asociadas al contenido que se está mostrando en esa URL. Una recomendación que yo te hago es que en tu base de datos de, por ejemplo, noticias o de eventos o lo que sea, siempre incorpores otra tabla relacionada en donde coloques las palabras claves asociadas a ese contenido, o la puedes colocar en un puro campo separados por coma, da lo mismo, y siempre lo vayas cargando de forma dinámica desde una base de datos. ¿Cuál es la estructura para ir indicando las etiquetas keywords acá? Tienes que ir indicándolas separadas por coma. Recuerda que una palabra clave puede ser una palabra o varias, ¿verdad?, que representen una frase asociada a una eventual búsqueda de un usuario.
Sí, ya, ahí tenemos dos, ¿cierto? Entonces ya están las dos principales, pero hay más. Por ejemplo, si nosotros revisamos acá en la World Wide Web, podríamos buscar acá. ¿Cómo se buscaba acá? A ver, vamos a colocar acá. Etiqueta meta. A ver qué es lo que nos dice acá la World Wide Web, la W3C, para que podamos encontrar información, o en este caso la documentación oficial sobre las etiquetas meta, ¿cierto? Para entender cómo funcionan. Yo creo que siempre, y una cosa que yo siempre les recomiendo a todas las personas que siguen mi humilde trabajo, es que nunca dejen de lado la documentación de la herramienta con la que están trabajando. Siempre a la documentación. Es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en consideración, muchachos. Como les digo, mi internet está horrible, así que mientras carga eso, vamos a ir a ver, por ejemplo, acá, vamos a ir a abrir Google acá, y voy a abrir otra herramienta que también es importante que nosotros la conozcamos y la veamos, que es el centro de Google para Webmaster. Es algo que nosotros tenemos que conocer para poder utilizarlo en nuestros proyectos. Bien, bueno, mientras carga eso, mi internet está un poco lento, de hecho bastante lento. Te comento que las dos etiquetas meta que acabamos de ver son las más importantes. Hay otras, por ejemplo, está la etiqueta meta autor, está la etiqueta meta title, también creo que existe una. Hay varias, pero en general, por lo menos Google te exige tener dos, que es la etiqueta meta description, etiqueta meta name description, y la etiqueta meta name keywords. Es súper importante que tengamos presente eso, muchachos. Bien. Yo creo que aquí lo vamos a buscar por Google esto para no tener problemas. Mientras tanto, aquí en Google voy a colocar Google. Debería haberlo tenido abierto, como tengo acá el tema de los sitemaps. No se me fue, pero bueno. Webmaster Tools. Acá está. Mientras abre eso, y acá vamos a colocar etiqueta meta. Bueno, ahí cargó más rápido. Vamos a ver aquí. Quiero ver el soporte de Google para las etiquetas meta. Bueno, también nos sirve y también es válido preguntarle a Google, porque quería ver lo que nos propone la W3C. Lamentablemente no me cargó bien la página. Bueno, ahora está cargando un poco más rápido. Y fíjate acá en la documentación de Google, ¿verdad? Ellos te muestran y te proponen todo lo necesario para que tú aprendas a manejar las etiquetas meta. Por ejemplo, podríamos leer acá un poco la descripción. Dice, mira, y esto lo escribió la gente de Google, dice que las etiquetas meta son un modo perfecto para que los webmasters faciliten a los motores de búsqueda información sobre sus sitios. Estas pueden utilizarse para ofrecer información a todo tipo de clientes. Cada sistema procesa únicamente aquellas que entiende e ignora el resto. Eso es muy importante tenerlo en consideración. Las etiquetas meta se añaden, o las meta etiquetas se añaden a la sección Head. Es muy importante tener presente eso. ¿Te acuerdas que te lo estaba mostrando yo que estaban dentro de la etiqueta meta Head? Y normalmente tienen el siguiente aspecto. Y acá te colocan un ejemplo y tienen una tabla con las descripciones, ¿verdad?, asociadas a las distintas etiquetas meta. Por ejemplo, acá están las principales, la etiqueta meta description, fíjate, ahí podrías ir leyendo cada una de las descripciones. La etiqueta meta, que fíjate que la gente de Google está proponiendo que, por ejemplo, la etiqueta title, que si bien es cierto, no forma parte del grupo de meta etiquetas, también es importante que tu página web tenga un title. Es muy importante tener presente eso. Fíjate que, y voy a leer acá porque es muy importante, mira. Aunque técnicamente no se trata de una meta etiqueta, se suele utilizar junto a la descripción. El contenido de esta etiqueta suele mostrarse como el título de los resultados de búsqueda. Interesante, o sea, se muestra acá. La verdad de las cosas es que tengo que serte muy honesto y eso es bastante ambiguo. A veces Google te muestra, de hecho yo he notado que últimamente Google está mostrando acá la descripción, es decir, la etiqueta name description, más que el title que utilizas tú en tu página web. Pero por ejemplo, fíjate una cosa interesante. Aquí arriba, donde está el enlace, él dice Webmaster César Cancino Zapata. Si yo voy a mi página web y veo acá el title que yo estoy utilizando, vamos a ver el title, mira lo que dice.
Webmaster César Cancino Zapata. Interesante, ¿verdad? Significa que lo que dice la gente de Google acá, por algo lo están diciendo también. Es muy importante tener presente eso. Entonces ya sabemos que tenemos que tener dos etiquetas meta. La etiqueta meta description, el title, que recuerda, importante. De hecho, si tuviéramos que hacerte un examen, si tuviera que hacerles un examen de lo que les he explicado ahora, la primera pregunta con los que los raspo a todos, les preguntaría si la etiqueta title es una etiqueta meta. Otra de las etiquetas muy utilizadas es la etiqueta name robot, que es para los famosos robots TXT. Vamos a leer y vamos a conversar un poco de esto porque acá hay cosas que yo no comparto, pero es totalmente debatible. Dice acá que estas metaetiquetas pueden controlar el comportamiento del rastreo, interesante, y la indexación del motor de búsqueda. La metaetiqueta robot se aplica a todos los motores de búsqueda, mientras que Googlebot es específica de Google. Importante tener presente eso. Pregunta del $1.000.000. ¿Qué es el Googlebot? Tranquilo, ya lo vamos a saber. Los valores permitidos son index, follow, igual que all, y no es necesario especificarlos. Google entiende los siguientes valores. Aquí tienes un enlace que está redireccionado a la página web de códigos de Google para que tú aprendas a utilizar de forma precisa y a construirte de forma precisa tu robot TXT para poder implementarlo. ¿Ok? Ahí te voy a dejar el enlace para que lo tengas, ahí lo anotes si quieres para el video y puedes mirar esa parte. Ahora, yo te decía que yo no soy muy amigo de ocupar la etiqueta meta robot por la siguiente razón, porque es una etiqueta que está supeditada a de cierta manera manipular las búsquedas que se hacen a través de los resultados asociados a tu página web. Por lo tanto, por ahí estamos hablando de una técnica que podría perfectamente ser interpretada como técnica de sombrero negro. Ojo con eso, muchachos. Por ahí ya yo he detectado un par de sitios web de clientes míos que están en blacklist precisamente porque están con penalizaciones por caer en blacklist. Muy importante tener presente eso, muchachos. Bueno, acá mi conexión está horriblemente horrible. Pero bueno, ahí tú puedes ir a ver el enlace que te propone la gente de Google acá. Otra de las etiquetas name, y de hecho fíjate que acá tenemos una que se llama name Google, que está asociada también a uno de los contenidos de Google asociados a los robots TXT. Yo la verdad esta etiqueta no la utilizo. Por ahí hay algunos que dicen que está la etiqueta también llamada Site Verification, que lo que hace es que Google verifica si tu sitio web existe o no. Personalmente no comparto eso, y por ahí leyendo la documentación de Google, recuerda que esto solamente es un post de Webmaster Tools, ¿verdad? Leyendo la documentación oficial de Google, por ahí hay algunas discrepancias y eso todavía no está total y completamente explicado. Por lo menos es mi humilde opinión, por lo tanto yo soy de los que piensa que esto no hay que usarlo, pero eso es lo que digo yo. Ahora, si tú lo utilizas y te va bien con estas etiquetas, puedes hacerlo perfectamente, al igual, por ejemplo, que al utilizar la etiqueta meta name Google Bot. Aquí, por ejemplo, también tienes otra etiqueta meta que sí es importante que la utilices, que es la referente al cotejamiento de caracteres, ¿verdad?, con el que tu sitio web va a cargar. Mira, acá por cierto cargó ya el tema de los robots. Acá podrías revisar cómo hacerlo, ¿cierto? Y acá tienes toda la documentación necesaria para manejar la etiqueta name robot. Te voy a dejar el enlace, ¿verdad?, para que lo puedas copiar sin ningún problema. De todos modos, ya sabes cómo llegamos a ese enlace, ¿verdad?, haciendo clic aquí. Así que esta URL es más corta, la puedes anotar y sin ningún tipo de problema puedes ir luego a hacer clic acá para enterarte más de los robots. Te decía sobre la etiqueta meta content type charset. Esta etiqueta meta, como dice acá, define el tipo de contenido de la página y el conjunto de caracteres. Aquí, para entender esto, hay que contarte un cuento, mira. Y no es que te cuente una mentira, sino que esto es así, mira. Hay que partir de la premisa de que todos los sistemas informáticos en general están desarrollados en inglés, la gran mayoría. De hecho, lo que es lenguaje C y el lenguaje Assembler, que es de las máquinas, ¿verdad?, está pensado en inglés. Y recuerda que en inglés no hay caracteres especiales utilizados en el lenguaje castellano, en el idioma español. No hay ñes y no hay tildes, ¿verdad?
¿verdad? Por lo tanto, ¿qué es lo que se hizo? Que se crearon varias herramientas y métodos, ¿verdad? Para que, por ejemplo, los navegadores de los distintos sistemas operativos comenzaran a reconocerlas como caracteres válidos. Se crearon, por cierto, ¿quién no ha usado esto antes? Por ejemplo, mira, se usaba... Voy a crearle un archivo nuevo para no dañar ese mapa que te voy a mostrar después. Por ejemplo, se usaba esto, ¿verdad? La ñ, qué sé yo, esa era la A, ¿te acuerdas? Y ahí tenías para colocar más tilde, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Ahí, por ejemplo, la letra E, en fin. Por ejemplo, si querías utilizar la ñ, tenías que hacer esto, ñ tilde, ¿verdad? En fin. Lo cual se volvía bastante engorroso. De hecho, hoy en día hay un problema grave con las páginas web que están hechas en formato HTML5. Presentan problemas con los tildes y ya esto se está volviendo a ser un poco popular. Desde HTML4 hacia atrás, ¿cuál fue la solución? Indicarle al navegador a través de la implementación de esta etiqueta meta, el charset, con el cual nosotros vamos a trabajar. Se crea un tipo de cotejamiento de caracteres llamado UTF-8, que es el que reconoce la existencia de caracteres especiales en navegadores, inclusive que están configurados en otros idiomas distintos al castellano o distintos al español. Es un dato muy interesante a tener en consideración, muchachos. Otra de las etiquetas meta que nosotros debemos conocer es la etiqueta meta refresh. Te voy a dar un dato que es muy importante. Mira, una de las principales formas de hackear sitios web es a través de inyecciones de código en formulario. Y una de las principales inyecciones de código que te hacen en los formularios, sobre todo los de comentarios, es esta. Te mandan esto y luego cuando el usuario abre la página web le carga el comentario, y como le carga también esta etiqueta meta, el sitio web es redireccionado a donde el hacker quiso que se redireccionara. Es muy importante eso, muchachos. Es muy importante tenerlo en consideraciones. Personalmente yo no soy muy amigo de hacer esto. Esta yo creo que es imprescindible utilizarla, y aquí yo solamente me quedaría con la etiqueta name description. Por acá nos falta la etiqueta meta keywords, ¿verdad? Por ahí nos faltó también aquí verla, pero ahí un poco tienes una pequeña aproximación a lo que es, ¿cierto? Y lo que son las etiquetas meta name. Otra de las técnicas que tú tienes que tener en consideración es que el contenido de tu sitio web tiene que ser indexable, es decir, tiene que ser en formato HTML. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, Google indexa contenidos que estén básicamente por una persona que no conoce mucho, que sean seleccionables con el mouse. Esa es la clave del éxito, muchachos. Y ahí la mayoría de los contenidos son en HTML. Vamos a ver ahorita que hay contenidos que por ejemplo están dentro de aplicaciones Flash, SWF, que cada día es menos utilizado y de hecho deberían utilizarse ya, y por ahí han habido bastantes problemas y es una técnica no aconsejada. ¿Qué hacían los webmasters antes? Colocaban como texto dinámico eso, y dentro del ActionScript le indicaban que era texto seleccionable. Es muy importante tener en consideración, muchachos, que cuando Google va a buscar contenido, ¿te acuerdas que yo te explicaba el otro día cómo era para que hacer el alta en buscador y te hablaba de las patrañas que habían alrededor? Bueno, en la primera vez que Google indexa tu sitio web, carga el contenido HTML y lo va guardando en su caché. Y ese contenido está disponible para futuras búsquedas más rápidas. Y ahí empiezan a tasar otros factores como los que nosotros estamos enumerando acá, pero básicamente Google te exige tener el contenido indexable. Hay algunos mitos por ahí que dicen que tienes que tener el contenido en una etiqueta H1 metida al principio. Eso ya no es tan así. Hoy en día Google simplemente indexa el texto que está dentro del tags HTML y punto. La verdad no le interesa mucho cómo. Aunque hay algunas excepciones que vamos a ver más adelante ahora. Por ejemplo, bueno, esto es infaltable ese mensaje. Ya lo vamos a ir a ver. Es importante, asociado a lo mismo que acabamos de mostrar, asociado a que tu contenido fresco, tus etiquetas meta y tu contenido indexable estén llenos de palabras claves. Nosotros ya sabemos lo que es una palabra clave, una keywords, por lo tanto no vamos a ya mencionarlas mucho. Ya de hecho hablamos inclusive sobre lo que es la densidad de palabras claves, e inclusive te acuerdas que te enseñé a utilizar la herramienta de palabras claves de Google AdWords,
¿cierto? Entonces ya nosotros estamos en condiciones de hacernos un pequeño listado de palabras claves. ¿Te acuerdas que hablábamos de unas 50, ¿cierto? Para que podamos comenzar a hacer la estrategia de SEO de nuestra página web. Otro tema importante es el uso de las URLs enriquecidas. ¿Qué quiere decir esto? Mira, por ejemplo, si yo tengo distintos posts que están contenidos dentro de mi sitio web o de cualquier sitio web, ¿verdad? Es importante que, por ejemplo, cada uno de los contenidos que están asociados a, en este caso, mi sitio web o cualquier sitio web, en la URL nosotros enviemos también palabras claves que puedan ser indexables, es decir, indexables por los motores de búsqueda. Muchas veces hoy en día, de hecho, por ejemplo, el Penguin algoritmo lo que hace es buscar palabras claves tanto en la URL como en los contenidos que están en formato HTML, es decir, indexables dentro de tu sitio web, que evidentemente tiene que ser contenido fresco y que tiene que estar apoyado por etiquetas meta. Fíjate que ya ahí vamos hilando un poco más fino, ¿verdad? Ya en este minuto ya nosotros sabemos un poquito cómo optimizar técnicamente nuestro sitio web. Por ahí en la documentación de Google te plantean varias cosas, por ejemplo, asociados a las imágenes, que tienes que utilizar siempre etiquetas ALT, que es un dato que no es menor a tener en consideración en cada una de las imágenes y ese tipo de cosas. Otro tema importante a tener en consideración es que tú tienes que personalizar tus páginas de error para que Google también las pueda indexar. Y se recomienda mucho que las páginas de error no sean muy pesadas. Ya lo vamos a ver en su momento cuando veamos los landing page, ¿verdad? A cómo construir páginas livianitas llenas de palabras clave. Bueno, por ahí también las páginas de error perfectamente pueden ser un poquito enriquecidas con SEO. Entonces también es importante tener en consideración el que las páginas de error, por ejemplo, nosotros colocamos acá, no sé, cualquier cosa, te aparezca acá un error. ¿Te fijas? Bueno, yo la página de error mía es muy sencilla, muy simple, pero porque yo mi sitio web no lo he optimizado mucho, ¿verdad? Mi sitio web se ha viralizado por otras formas, no tanto por SEO. Pero es muy importante que tengas personalizadas tus páginas de error. Esto solamente lo voy a mencionar porque lo vamos a ver en detalle en el próximo video, que es el seguimiento del tráfico, que lo vamos a hacer con Google Analytics. Así que vamos a pasarnos de largo eso, porque si no el video nos va a quedar muy largo, muchachos. Otra cosa importante que nosotros debemos hacer es intercambio de enlaces y generación de enlaces externos que lleguen, es decir, enlaces que lleguen desde otras páginas web a nuestro sitio web. Para eso tenemos que compartir nuestros contenidos con otros portales, hacer publicaciones en foros, hacer publicaciones en redes sociales. Ya lo vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos el reporte de fuentes de tráfico que usa Google Analytics, y vamos a ver un poco más en detalle esto. Es bueno también hacer intercambio de enlaces, pero también es importante que cuando lo haces, estar constantemente haciendo seguimiento a lo que hacen esos sitios web con los cuales compartiste enlace, porque por ejemplo hay muchas personas que hacen el intercambio de enlaces y te colocan en zonas donde no son muy destacadas. Entonces la probabilidad que tiene tu sitio web de ser linkeado desde la página web de las otras personas no es muy alta. Entonces por ahí tienes que ser muy cuidadoso y estar monitoreando constantemente esto. Ya vamos a ver cuando veamos las fuentes de tráfico cómo podemos hacer eso. Otro tema que ya lo vamos a ver más en detalle, pero creo que es importante mencionarlo acá, es el Social Media Optimization, es el SMO. Es decir, que tú compartas tus contenidos en las redes sociales. Constantemente contenido fresco que generes. Fíjate que todo está enlazado a la larga. Como dice por ahí un profeta chileno, todo calza. Acá todo está interrelacionado. Mira, hablamos de contenido fresco y la idea es que tu contenido fresco tú lo compartas a través de las redes sociales. Y aquí te voy a comentar algo. Una cosa que es muy importante. No solamente tienes que compartir en Facebook ni en Twitter. Hay muchas otras redes sociales en donde se puede compartir. Sitios web de anuncios clasificados, sitios web de noticias, sitios web en donde se comparte información asociada a la que tú haces, foros digitales asociados a las temáticas que tú manejas. ¿Te fijas? Entonces, ojo, no solamente enfocarnos a Twitter y Facebook. Es cierto que yo te prometí, y de hecho lo vamos a hacer, está dentro del temario, vamos a ver en detalle cómo funciona Facebook y cómo funciona Twitter, pero también es importante que tengas presente lo que te acabo de comentar.
Llegó la hora de poner manos en el código. Antes veamos estas dos últimas y saltémonos lo del mapa del sitio. Mira. Otra cosa que te coloqué acá, de hecho hay muchas más técnicas, pero yo creo que estas son como las más elementales. Cuando por ejemplo nosotros estamos trabajando en nuestro sitio web, aunque sea que estemos cambiando una línea que nos pueda generar algún error en pantalla, tenemos que tener una página que indique sitio en mantenimiento. Si Google llega a indexar tu página web y la encuentra llena de errores, vas a ser penalizado. Me refiero a errores, por ejemplo, que aparezca un warning de PHP, eso se ve horrible, ¿verdad? Y Google comienza a bajar de ranking tu sitio web. Mi página web, por cierto, la mía tiene bastantes errores, entonces generalmente tengo ese tipo de problemas. Casa de herrero, cuchillo de palo. Ahora con la plataforma que vamos a lanzar, no sé si la alcanzará a lanzar antes o después de publicar este video, vas a ver cómo está optimizado el código, cómo están optimizadas algunas de las situaciones para que precisamente evitemos este tipo de errores. Y esto que es muy importante, que dice relación con la página off. ¿Qué quiere decir esto? Mira, cuando se habla de página off, se habla de las acciones a seguir que tú vas a realizar para darle a conocer tu sitio web al mundo. Ahora tú me dirás, César, pero si eso va a ser SEO, hombre, o agarro Google AdWords y lo hago. No, señor. ¿Te acuerdas que yo te hablaba de los códigos QR, por ejemplo? Bueno, los códigos QR, amigo mío, amiga mía, son muy interesantes, por ejemplo, tenerlos en las tarjetas de presentación. Y en toda tu papelería tú tienes que indicar el link de tu sitio web. Cuando vayas a dar una charla, cuando vayas a mostrar tu empresa a algún lugar, cuando alguien te pregunte por tu empresa, siempre que la gente... que la gente llegue a tu sitio web, siempre que te comuniquen a través de tu sitio web. Y todo se canaliza a través de tu sitio web. Acostumbra a la gente, de hecho ya la gente está acostumbrada a eso. De hecho hay es un tema que no es menor, que las empresas tienen la tendencia a obtener una mayor valoración en el caso de que tengan un sitio web que esté bien configurado a nivel de SEO, es decir, que tenga todo esto bien manejado y que tenga una estética medianamente usable. ¿Te acuerdas que hablábamos la otra vez sobre lo que era la usabilidad y todos los temas culturales asociados? Es muy importante tener presente eso, muchachos. Y acá yo te decía que es, para terminar, donde vamos a meter manos en el código, el mapa del sitio. ¿Qué es el mapa del sitio? Yo creo que la mejor forma de saberlo es preguntando en la página web oficial sitemaps.org. Aquí la puedes abrir, yo te espero mientras me tomo un sorbo de agua. Y vamos a ver lo que es. Vamos a leer un poco la descripción, es cortita para que sepamos de qué se trata. Dice que los sitemaps son una forma fácil que tienen los webmasters para informar a los motores de búsqueda de las páginas que se pueden rastrear en sus sitios web, ¿verdad? Un sitemap es en su forma más sencilla, es un archivo XML, importante, ya lo vamos a ver en detalle, que enumera las URL de un sitio web junto con metadatos adicionales acerca de cada una de ellas. Cuando hablamos de metadatos, muchachos, hablamos de que nosotros le vamos a indicar nodos dentro de un XML. Ya sabemos todo lo que es un XML. Si alguno de ustedes me dice, César, no sé lo que es un XML, bueno, en mi página web, en el curso de PHP orientado a objetos, yo te enseñé a crear un XML en el video tutorial 34-35 utilizando la clase de DOM document. Así que prohibido decirme que no sabes qué es y cómo crear un XML y cómo es su estructura y todo eso, porque yo ya te lo enseñé. Entonces lo que hace el sitemap es enviar la información a los motores de búsqueda, ¿verdad? A través de indicarle las distintas URLs que se generan y además algunos metadatos adicionales a la composición de esa URL. La primera pregunta que me harían ustedes, yo creo, es: oye César, ¿y qué pasa si yo tengo una página web de noticias? ¿Le tengo que enviar una URL por cada noticia? No es necesario, porque si tú generas que tu XML sea dinámico, es decir, que cada vez que se cargue va a mostrar todas las actualizaciones de URLs nuevas, no va a haber ningún problema. Otra pregunta que me van a hacer: oye César, ¿y si yo genero muchas URLs el XML colapsa? No señor, no colapsa. Fíjate que acá seguimos leyendo con metadatos adicionales acerca de cada una de ellas, la última actualización, la frecuencia de modificación, la importancia en relación con las demás URLs del sitio. Así, los motores de búsqueda pueden llevar a cabo rastreos, ¿verdad?, del sitio web de una forma más inteligente.
Los rastreadores web suelen encontrar páginas a partir de vínculos del sitio y a partir de otro sitio. ¿Te acuerdas lo que yo te decía? El intercambio de enlaces, ¿verdad? Sitemap ofrece estos datos para que los rastreadores compatibles puedan seleccionar todas las URLs del sitemap y obtengan información de ellas mediante los metadatos. Importante, ¿te acuerdas que ya nosotros sabemos lo que es un metadato? Hay un protocolo, el uso del protocolo Sitemaps no garantiza que las páginas web se incluyan en los motores de búsqueda. Ojo con esto, es muy importante tenerlo en consideración, pero proporciona sugerencias para mejorar el trabajo de los rastreadores web al rastrear su sitio. Es bueno que sepas también que Sitemap está sujeto, ¿verdad?, a una licencia del Create Commons, ¿verdad? Ya nosotros sabemos lo que es eso. Aquí, bueno, puedes hacer clic acá donde dice protocolo y puedes ver, bueno, yo lo tenía abierto acá, como mi internet está un poco lento, puedes ir viendo cómo se hace o cómo se crea un Sitemaps. Aquí está la estructura simple, de hecho yo ya la tengo aquí en un archivo, ¿cierto? Te lo voy a compartir, cómo se crea un Sitemaps, y esto sería un nodo asociado a cada una de las URLs. Fíjate que acá se coloca la URL, acá se coloca la fecha de creación, fíjate, la versión y todo eso. Puedes ir indicando más datos, de hecho acá por ejemplo, fíjate, ahí está la última modificación, la última, el último cambio y la prioridad. Pregunta del $1.000.000. Oye César, ¿y cómo yo sé qué etiqueta colocar acá? Bueno, aquí tienes la definición de las etiquetas XML que puedes utilizar dentro de cada uno de los nodos. Esto sería un nodo, el nodo URL. Aquí está el listado de cada una de las que puedes utilizar. Esta es para encapsular, ¿cierto? En fin. Las mob, chain frame, prioridad. Y aquí tienes toda la descripción para que la puedas leer con total tranquilidad y puedes ir revisando. Puede tener una extensión .php sin ningún problema, por ejemplo, si la creas con un, por ejemplo, con lenguaje dinámico como PHP utilizando DOM document. Fíjate que esto es muy importante. Mira, dice que su archivo sitemap debe tener codificación UTF-8. Habitualmente puede establecerlo así al guardar el archivo. Al igual que con los archivos XML, los valores de datos, incluidas las URL, deben utilizar caracteres de escape de entidad para los caracteres de la tabla que encontrará más abajo. Es decir, lo que estábamos hablando hace un rato, ¿cierto?, sobre los distintos caracteres de escape. Por ejemplo, si vamos a colocar este tipo de símbolos, hay que utilizar esto, ¿verdad?, para hacer que se vea de forma correcta en tu sitemaps. Bueno, aquí luego tú vas a subir tu sitio, tu sitemap a la raíz de tu hosting, ¿verdad? Le vas a dar un nombre y aquí, bueno, ellos te dan algunos ejemplos de cómo lo pueden nombrar. Aquí tienes un mapa de sitio ya funcional, lo voy a copiar. De hecho, este es el que te voy a pasar, yo creo. Acá puedes verlo. Fíjate que se va repitiendo el nodo URL. ¿Te fijas? Entonces es importante tener en consideración esto. Yo creo que lo voy a copiar acá adentro porque ahí sí. ¿Te fijas? Entonces ahí está el nodo URL. Por ejemplo, este va a example.com, este va a example catálogo, en fin. ¿Te fijas? Entonces es importante tener un sitio, un mapa del sitio para poder trabajar. También puedes utilizar índices, en fin, puedes ir leyendo más acá sobre las distintas variantes que están asociadas a el sitemap. Pregunta del $1.000.000. Oye César, ¿y es lo mismo utilizar un feed RSS que un sitemaps? Buena pregunta. No amigos, no es lo mismo, pero igual el feed RSS es una herramienta total y completamente válida para poder crear sitemaps. Entonces siempre es importante, y para poder mostrar tu sitio web ante los motores de búsqueda, sobre todo para aquellas personas que utilizan Google Feeds o alguna herramienta lector de feed RSS. Entonces es súper importante también tener uno creado. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es: oye César, ya, yo creé mi sitio mi mapa del sitio, ¿y ahora qué hago con él? Ya lo subí, ya lo tengo en mi dominio.com/mapa.php. Ahora, ¿cómo yo le digo a los motores de búsqueda, o los motores de búsqueda lo detectan por sí mismos? ¿Qué creen ustedes?
Piénsalo por 2 segundos. Así me da chance de tomar un vasito de agua. Mira, ¿te acuerdas que al principio del video estábamos abriendo acá esta herramienta que se llama Webmaster Tools? Google Webmaster Tools, de hecho Bing también tiene una. Entonces es importante que aprendamos a usar esto, ¿verdad? Para poder implementarlo. Google Webmaster Tools es una herramienta que utiliza Google para indicarte y ayudarte a sugerirte algunas técnicas de mejoramiento a nivel de construcción semántica de tu sitio web. De hecho, fíjate que acá dice obtén datos, herramientas y diagnósticos para tener un sitio saludable y totalmente compatible con Google. La verdad es que Bing también tiene una herramienta para Webmaster. Podríamos revisarla. Bing Webmaster. Pasa que mi internet hoy día está lentísimo, entonces ya hasta me da como cosita buscar hacer algún tipo de búsqueda, porque la verdad es que está muy lento el internet. Entonces mientras carga acá, fíjate que Bing también tiene uno. Yo creo que me voy a tener que loguear acá en Bing mientras entro acá al Webmaster Tools de Google. Aquí tienes la URL, por cierto, ya la puedes ir tomando nota, es bing.com/toolbox/webmaster. Mientras acá ya fíjate que nos va cargando la herramienta para Webmaster de Google, ¿verdad? Desde donde ya nosotros tenemos toda la información de nuestro sitio web. Lo primero que tienes que hacer es añadir un sitio, seguir las instrucciones ahí. Acá yo ya tengo el mío, cesarcancino.com. Acá en Bing Master Tools, lo voy a actualizar ahí para que cargue más rápido. Aquí, bueno, tú entras a un sitio web y vas a ir viendo las distintas herramientas. Fíjate, aquí está el estado de salud de tu sitio web. Aquí, por ejemplo, hay errores de rastreo, es porque yo no tengo un robot que esté incorporado en mi sitio web. Sin embargo, me lo reconoce, porque yo por ahí hice algunos truquillos. Me van a preguntar cuál es el truco. Tranquilo, cuando tú subes un sitio map, un sitemaps, ya es como que tengas un robot arriba. Así que por eso. Bueno, acá puedes ver distintas opciones, por ejemplo, la configuración, los enlaces del sitio, los parámetros de la URL, puedes ver cómo está la salud de tu sitio web, los errores de rastreo, las estadísticas de rastreo, las URLs que están bloqueadas, en fin. Si, por ejemplo, podemos ver si tengo algún software malintencionado, apuntando a mi sitio web, tengo varios, mientras que carga eso. Fíjate que acá me dice que no tengo ninguno. Puedo ir a ver acá, por ejemplo, errores de rastreo, me va a decir acá errores de rastreo de alguna de las URLs que yo tengo creadas, ¿cierto? En fin, no tengo ninguno tampoco al parecer. No, sí tengo. Hoy mi página web está bien hoy día, se ha portado bien. Hay errores leves solamente. Puedo ir a ver el detalle de eso incluso, con algunas gráficas y todo, fíjate. Ahí están, y él te da los enlaces. Evidentemente desde aquí hacia atrás dice cesarcancino.com. Eso está de más decirlo. Te los da con fecha, en fin, para que tú los tengas presentes. También hay un medidor de tráfico, ¿verdad? Pero aquí en realidad yo prefiero, en lugar de esto, utilizar Google Analytics. Puedes ver acá, aquí también te llegan algunos mensajes, en fin. Aquí tienes la opción de configuración, de configurar. Acá tienes también algunas herramientas de optimización, ¿verdad? Y aquí en la optimización, fíjate que está la herramienta para que tú envíes el sitemaps. Entonces, al hacer clic tú acá, tú lo que haces es subir o indicar, en este caso, la URL de donde está alojado tu mapa de sitio. Te decía yo que lo subas a la raíz. El mapa del sitio se puede llamar mamá, papá, perro, gato, el nombre de la novia, del novio, da lo mismo. Y aquí es donde tú lo indicas. Te fijas aquí, tú le dices añadir sitemaps. Ahí colocas, fíjate que ya él te da el dominio. Aquí colocas sitemaps y ya luego lo puedes probar y con eso es suficiente. Aquí él te va a decir los errores que cometiste y todo, y bueno, ya tú sabes crear un maps de manera eficiente, porque lo acabamos de ver en la documentación oficial de Sitemaps. Acá también puede, ojo, esto es muy importante tenerlo arriba, muchachos. Yo lo bajé porque estoy construyendo otro nuevo ahora, pero siempre es bueno tener tu sitio map arriba. Pregunta de $1.000.000. Oye, César, y cualquiera puede ver mi maps, ay, se me enredo con sitemaps, con la palabra.
Cualquiera puede ver mis sitemaps, cualquiera lo puede ver, pero no es información valiosa, muchachos. Así que da lo mismo si alguien te descarga tu mapa de sitio. No es una información que sea tan relevante, que la tenga un hacker en su poder. Así que no te preocupes por eso. Te invito a revisar en detalle cómo funciona Google Webmaster Tools. Por ejemplo, esta herramienta es súper interesante. La herramienta de eliminación de URLs. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas inscribiendo URLs, en fin, para poder trabajar. Aquí tienes palabras claves de contenido. Esto también es súper interesante, ¿eh? Esto está asociado a la optimización de palabras claves. Fíjate, él te dice las palabras claves por las cuales te buscan. Interesante, ¿verdad? Marcador de datos, otros recursos, y aquí en los DApps ya tienes información más técnica, por ejemplo, sobre el rendimiento del sitio web. Esta información también es un poco similar a la que se te va a mostrar en Google Analytics, así que por ahí no soy muy amigo yo de verla desde acá. De hecho, creo que hasta es un poco redundante, pero igual lo puedes hacer. Aquí puedes, bueno, acá te dice que ya el rendimiento del sitio es una herramienta, es una función de Webmaster Labs que ya no ofrecen ese servicio. Pero aquí te indican y de hecho te llevan a Google Analytics para medir la velocidad del sitio. De hecho te dice, mira, velocidad del sitio de Google Analytics, ¿te fijas? Y el Page Speed Insight, ¿verdad? Que lo que hace es analizar el contenido de tu página y te proporciona sugerencias para mejorar el rendimiento. Te invito a probar estas herramientas porque de verdad son muy buenas, sobre todo el Page Speed, una herramienta muy popular. Una cosa acá que es muy importante, que está acá en la configuración, que no puedo dejar de mostrarte. Mira, mientras carga eso, aquí me voy a loguear aquí en mi cuenta de Microsoft, ahí para que se cargue. Fíjate, acá en la configuración del sitio, donde dice configuración, tú puedes indicar información específica sobre tu sitio web. Por ejemplo, si tiene alguna orientación geográfica y tú le indicas en los países a donde está orientado tu sitio, no te recomiendo que hagas eso, pero lo puedes hacer. Yo ya lo cancelé ahí. Puedes indicar que te vean a través de algún dominio. Yo no había arreglado esto es nuevo. Yo, por ejemplo, tengo lo que se llama redireccionamiento 301. Mira, lo vamos a ver. Por ejemplo, acá si un usuario decide abrir cesarcancino.com a través de un archivo .htaccess que yo tengo dentro de mi aplicación, será redireccionado a www.cesarcancino.com para que no se produzca duplicidad de contenido entre mi página web con el www antes o con solamente con el http delante. Lamentablemente mi conexión está un poco lenta, pero bueno, no me voy a poner a llorar por eso ahora. Entonces, básicamente eso es un poco. Yo de hecho acá le voy a indicar, se me había olvidado hacerlo, lo voy a guardar. Está bastante lento mi sitio web, pero bueno, es que en realidad mi conexión está mal. Fíjate que acá ellos te dan una indicación. Cuando le indicas esto, te dice: dentro del proceso de configuración de un dominio preferido debes mostrar que eres el propietario. Lo que pasa es que me toca demostrar la propiedad nuevamente, entonces tengo que hacerlo. Pregunta del $1.000.000, César, ¿y cómo hago eso? Tranquilo, ya lo vamos a ver. Terminemos con esto primero. El CrowdRate. Bueno, esta herramienta, el CrowdRate, es una herramienta para que tú le indiques a Google si le permites a él que haga una optimización en la búsqueda para que tu sitio web cargue más rápido de forma optimizada. Entonces por ahí sería bueno también mantener esto siempre habilitado. Acá también tienes la herramienta de los enlaces de sitio, ¿verdad? Que es un poco para cuando sucede esto, muchachos, para que él cargue esto de forma dinámica. Siempre me preguntan lo mismo y yo les digo que algún día lo iba a enseñar. Bueno, lo estoy mostrando ahora de dónde se hace. Aquí puedes también indicar los parámetros de las URLs, ¿verdad? Para que Google tenga conocimiento técnico de cómo funciona tu sitio web a nivel de configuración de URL, para que él también sepa entender cuando una URL de tu sitio web está bien o no lo está, e indexarla o no hacerlo. Y bueno, acá también tienes otras herramientas que yo creo que ya estás revisando de manera muy motivada. Antes de cerrar acá, yo creo que es importante irnos a ver aquí la herramienta de Bing, ¿cierto? Que también te indica y te ofrece funcionalidades
para trabajar, fíjate ahí, Microsoft Corporation, para trabajar con, en este caso, herramientas asociadas a SEO y mediciones de sitios web y todo ese tipo de cosas. Bien, yo creo que ya con esto nosotros estamos en condiciones de entender las principales técnicas que nosotros tenemos que saber de SEO y entender que a la larga la clave del éxito está en incorporar solamente estas cosas, ¿verdad? Por ahí más de alguno me va a decir, oye César, igual te falta mencionar cosas porque podrías haber mostrado cómo optimizar una imagen para SEO. Ya te decía, lo único que tienes que hacer es colocarle la etiqueta ALT. La verdad, no es más que eso. Por ahí también voy a mencionarte algo más que es algo que es nuevo, pero que es importante que lo manejemos. De hecho lo voy a colocar aquí, ya que tengo una ventana de Google abierta. Es el famoso tema de los microdatos en HTML5. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de eso. Mientras carga, aquí ya fíjate que tienes Bing, ¿cierto? Y aquí vamos a colocar Bing Webmaster para que nos cargue ahí y nos muestre la información. Ahora sí debería poder entrar. Vamos a ver que carga aquí la información mientras tanto. Lo que pasa es que mi conexión de verdad está horrible, entonces por eso no quería, como no lo busqué antes de grabar el video, no quiere cargar esta cosa y bueno, ahí es poco lo que podemos hacer. A ver. Vamos a actualizar aquí a ver si se arregla un poco esto. Ahí está el link acerca de los microdatos. Y mientras carga eso, bueno, aquí también ya está cargando la herramienta de Bing. Mientras tanto leamos acá un poco lo que son los microdatos. Esto es algo nuevo, muchachos, es una especificación HTML5 que lo que hace es permitirte que dentro de tu código tú puedas ir dándole indicaciones, ir poniéndole marcas a tu código para ayudar a los motores de búsqueda a renderizar tu funcionalidad. La verdad que esto ha sido un dolor de cabeza bien grande para los programadores porque hemos tenido que replantearnos de cierta manera la forma mediante la cual estamos cargando la información. Fíjate, por ejemplo, acá ellos te colocan un caso puntual, te dicen, mira, acá hay un div con un texto, ¿cierto? ¿Verdad? Y acá está el mismo div pero marcado con microdatos. Fíjate, el div ahora se le incorpora esta propiedad, item code, item type, ¿verdad? Y es un vocabulario de personas. Acá dice soy y bueno, acá se coloca un spam con esta propiedad, ¿cierto? Y ya le estás indicando que esto es un nombre. Esto aquí le estás indicando que es un login, un nickname, y acá estás indicando que es una URL. Interesante, ¿verdad? Entonces es importante, amigos míos, amiga mía, que si bien es cierto, esto es algo que todavía está por ahí en pañales, es importante que ya vayas haciéndote amigo de lo que es el uso de los microdatos. Yo sé que más de alguno de ustedes quedó con tragedia al ver esto porque ya se están imaginando toda la manumancia que va a haber que hacer para llegar a programar esto, sobre todo en textos largos. Va a haber que hacer búsqueda dentro de los textos con código de programación, ¿verdad? Para poder incorporar los microdatos, sobre todo en textos que vienen complementados desde bases de datos, pero bueno, ahí está la inteligencia, seguramente ya se están creando librerías para resolver eso, en fin, así que no hay ningún tipo de problema. Vamos a ver si en el curso de PHP, ahora que terminemos el sistema de facturación, voy a ver si me aventuro y para ya dar por terminado ese curso, hacer algo con HTML5 e incorporar la implementación de microdatos, ¿cierto?, en una aplicación totalmente dinámica. Aquí lamentablemente mi conexión no está ayudándome mucho a cargar el tema de Bing Toolbox Webmaster. Lamentable, yo de verdad quería mostrarlo, pero bueno, la verdad esto no quiere. Ahora sí parece que acabamos de ingresar. Vamos a ver, de hecho ya podemos ir viendo acá la interfaz gráfica, ¿cierto? Fíjate. Ya cuando veamos Google AdWords vamos a ver que Bing también tiene su propio Google AdWords. Se llama Bing Ads, ya lo vamos a ver en detalle. Bueno, acá este es el panel de control, ¿cierto?, que ofrece Bing para ayuda a los webmasters. Aquí también hay una API, de hecho ya el Google Webmaster Tools también tiene una API.
Pregunta del $1.000.000. Oye César, ¿y qué hago con la API yo? Bueno, con la API puedes conectarte con los datos y mostrar esta información en el HTML de tu sitio web, por ejemplo, un dato que no es menor. Acá tienes todas las herramientas, lo mismo, ¿cierto? Acá, por ejemplo, puedes enviar el mapa del sitio también, es lo mismo que el otro. Acá tú le indicas la URL, ¿cierto? Ya aquí yo la había indicado, fíjate, no puedo indicar en el otro también, en fin. Acá está el sitemaps. Y acá está el feed RSS, que también lo indiqué como sitemaps. Acá está lo mismo, ¿cierto? Las direcciones URL del sitio web, tú las puedes ir indicando, hacer controles de rastreo. Acá hay una pequeña herramienta sobre los datos, por ejemplo, el tráfico que tiene la página web. Lo que pasa es que yo no le he incorporado el código, entonces no me he preocupado mucho de configurarla para Bing, pero fíjate que de igual forma, ¿verdad? Puedes ir revisando acá la información. Igual te puede llegar a ser útil si es que haces la configuración necesaria. Puedes ver también informes de SEO, ¿cierto? Y acá te dan algunas instrucciones para poder realizarlo. Fíjate, acá hay algunas etiquetas que no están siendo bien optimizadas y ese tipo de cosas, entonces por aquí ellos te van indicando. ¿Por qué yo no me he detenido en la implementación de etiquetas ALT o H1 y ese tipo de cosas? Porque es ambiguo, muchachos, porque no siempre funciona. Entonces por eso, según mi humilde experiencia, este es el listado que funciona correctamente. Evidentemente, si tu sitio web tiene un código HTML ordenado, ya bueno, ahí ya no tienes ningún problema, pero es importante tener presente que no debes asustarte por esto. Te invito a revisar esto, te invito a revisarlo con detalle, revisar también el Google Webmaster Tools para que hagas una comparación por ti mismo, ¿verdad? Y tengas la oportunidad de tomar tu propia decisión sobre cómo lo vas a manejar. ¿Te parece? Te decía que también tienes que dar de alta tu sitio web. Por ejemplo, acá en Google tienes que verificarlo. Para eso ellos te piden que subas un archivo. Y en realidad es muy fácil, ¿eh? Lo único que tienes que hacer es subir un archivo e indicar que el dominio es de tu propiedad. Nada más, es algo muy sencillo. Para terminar, yo creo que vamos a mostrar acá esto que está aquí, que dice relación con algunos de los principales errores que se cometen en la estructuración de SEO dentro de las páginas web, SEO a nivel técnico. Lo que te decía, no usar Flash en las páginas web, ¿verdad? De hecho ya el Flash ha perdido bastante fuerza. Reitero, como lo hice en el video anterior, las palabras de nuestro amigo Jason Varilla, que decía que jQuery le dio una gran patada, ¿verdad?, a Flash, ¿cierto? No generar URLs, ¿cierto? Es importante tener presente eso, las URLs se deben generar de forma dinámica. No no usar frames, ¿cierto? Son errores. Acá las URL también es importante que tú, ojalá mientras mayor cantidad de URLs tenga tu sitio web, mayor posibilidad de aparecer de primero los resultados orgánicos tiene. Esto también por ahí genera que los motores de búsqueda se mareen, ¿cierto? Cuando lo llenamos de bandera en nuestro sitio web, entonces cargamos el sitio web en distintos idiomas. Entonces por ahí los algoritmos de búsqueda tienden a marearse con eso. Entonces no es una técnica recomendable. Pierden mucha posibilidad de aparecer de primero aquellos sitios web que son de carga pesada, es decir, que tienen un código HTML que tarda mucho en cargar. Entonces también es importante que tengamos presente que no debemos utilizarlo. Enlaces de menú con imágenes, ¿verdad? Esto es una técnica que cada vez va perdiendo más fuerza, pero que es bueno que sepas que no debes hacerlo. Me refiero a que hay páginas web que en los menús, por un tema de los efectos gráficos, colocan imágenes. Y eso no debes hacerlo. La mayoría de tus menús deben ser con formato de texto, para que Google los pueda indexar y los pueda asociar a la página web de destino donde van los menús. Es una cosa muy importante. Muchos me van a decir, César, pero es que a veces es tan difícil hacer el efecto. Bueno, para eso tienes el CSS, tienes los widgets Sprite y tienes todo eso, así que no se compliquen, muchachos, y más bien háganse amigos del código. Por ahí ya es algo que cada día es menos utilizado, pero por ahí todavía hay gente que lo hace, que son los famosos pop-ups, que ya con el nacimiento de los livebox, ¿verdad?, de las ventanas modales, la verdad que es que han perdido bastante fuerza.
Así que eso, muchachos, espero que les haya gustado, y más que gustado les haya quedado claro cómo funciona el SEO, ¿cierto? Vamos a seguir hablando de SEO, vamos a ver en próximos videos cómo funciona, cómo medir los datos con Google Analytics, ¿verdad? Y vamos a ver también ya más detalle, vamos a darnos un paseo por acá también para ir comparando y tomar la decisión de cuál de los dos utilizar. Y ya un poco sabemos algunas de las principales técnicas de SEO que nosotros debemos utilizar. Bien, nada, agradecerles a todos por los comentarios que por ahí el día de hoy y el día de ayer hicieron en Facebook. Se los agradezco mucho, son muy enriquecedores para mí. Y nada, muchachos, vamos a seguir adelante con los videos, porque a la larga se puede estar cayendo el mundo, pero siempre hay gente que necesita aprender y es una responsabilidad que nosotros tenemos para con ustedes. Así que nada, les habló su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo video.